Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en Una Historia, un café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del departamento y la carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Pues aquí en esta historia, un café, y pues tenemos un invitado especial, un amigo, un colega, un profesor del departamento de Historia. Me refiero al doctor Jorge Amaya, que ha aceptado nuestra invitación para el día de hoy con un tema muy interesante acerca de la historia del Museo de la Memoria, que actualmente él es el director ejecutivo de este Museo de la Memoria y que nos va a contar un poco acerca de la historia, las funciones y hacia dónde van. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Arnulfo. Muchas gracias por regresar a nuestra alma mater. Yo soy profesor de aquí de la universidad, pero ahora estoy prestado fungiendo como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de la Memoria Histórica y a su vez como director del Museo de la Memoria. Así que contento de estar aquí en mi comunidad. Así es, la comunidad, porque realmente, como bien dije al principio, es profesor del Departamento de Historia, el doctor Jorge Amaya, pues productor de pues mucha literatura, diferentes artículos, con toda una trayectoria académica a nivel nacional y también a nivel internacional. O sea, realmente el maestro Amaya, cualquier trabajo de investigación histórica siempre es referenciado, maestro, siempre según Jorge Maya, según sus artículos que hace. Y para nosotros es un gusto tenerle acá y poder compartir algo acerca de la historia del Museo de la Memoria, que nos cuente un poco cuál es la trayectoria, dónde inicia, cuáles son las raíces de este Museo de la Memoria que usted actualmente dirige. Gracias, Arnulfo. Efectivamente, el Museo de la Memoria es el museo y espacio cultural más joven, podríamos decir. Es el Benjamín de los centros culturales de la capital de la República. Fue inaugurado por la presidenta de la República, doña Xiomara Castro de Zelaya, en el año 2023. Y para ello, pues, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto ejecutivo creando tanto el Instituto de la Memoria Histórica como el Museo de la Memoria como un espacio que posibilitara dos cosas para la ciudadanía. Por un lado, era tratar de rescatar el inmueble de la antigua Casa Presidencial, que fue la sede del Poder Ejecutivo desde el año 1921 hasta 1992, es decir, que fue el epicentro, ¿no?, del poder político del país durante casi 80 años, durante casi todo el siglo XX, y que había estado un tanto abandonado el edificio. La idea era recuperar el espacio. Y por otro lado, aquí vemos justamente una fotografía, ¿no?, cuando la presidenta está inaugurando el Museo de la Memoria en el año 2023. Y justamente, ¿verdad?, el segundo objetivo del museo es, creo que el más trascendental de todos, es tratar de ubicar una nueva narrativa historiográfica, una nueva muestra museográfica que posibilite la visibilidad de muchos sectores sociales que estuvieron, podríamos decir, marginados dentro de la historiografía oficial. Generalmente en los libros de historia de Honduras, en las narrativas, el discurso historiográfico que aparecía era una narrativa donde los protagonistas eran las élites políticas, eran varones, generalmente aparecían militares, ¿no?, caudillos militares, y también miembros de las élites políticas y empresariales. Pero pocos libros de Honduras tienen en realidad una narrativa que visibilice la participación histórica de muchos otros sectores sociales, del conjunto de los sectores sociales. De modo que este museo intenta mostrar la participación en los procesos históricos de la historia contemporánea de Honduras desde 1924 hasta el presente de manera conjunta. Es decir, que usted va a ver ahí en las salas de ese museo, va a ver la participación, por ejemplo, de mujeres, de las mujeres, las luchas femeninas, las luchas de mujeres como Visitación Padilla, ¿verdad?, que fueron de las pioneras que empezaron a promover el rescate de los derechos ciudadanos de las mujeres. Va a haber la participación de los estudiantes, de los jóvenes y estudiantes.
sobre todo los estudiantes que estuvieron ligados a la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras desde su creación en el año de 1925. Usted va a ver ahí la participación de obreros, de campesinos, de sindicalistas, de intelectuales. Es decir, que en este museo, que podemos ver aquí unas fotografías donde estamos dándole guía, visita guiada a estudiantes, se pretende mostrar una historia de Honduras un poco más integral, más conjunta, podríamos decir más democrática, Arnulfo. Eso es bien importante porque parecía, por eso el nombre está muy bien dado, lo que es el Museo de la Memoria, porque gran parte de esta información parecía, maestro Amaya, que como que la habíamos perdido, ¿no? O sea, venía gente del extranjero y quería conocer un poco de esa parte de la historia. Usualmente íbamos a los museos y encontramos lo típico, ¿no? De la época prehispánica, la época colonial, la republicana, pero había algo ahí que uno sentía que hacía falta, ¿no? Claro, es un poco la narrativa de los llamados museos nacionales, ¿verdad? Ajá. Que por supuesto deben dar una visión de conjunto desde la época prehispánica hasta la actual. Ajá. Y por supuesto de las élites que fueron las que guiaron los estados, ¿verdad? Pero también es cierto, ¿no?, que el pueblo ha participado en los procesos históricos, el pueblo ha hecho resistencias. Ese es otro de los aspectos fundamentales que se muestran en la museografía del nuevo Museo de la Memoria. Queremos mostrarnos las luchas sociales que a lo largo del último siglo han signado la historia de Honduras y que nos han permitido, ¿no?, ir buscando conquistas sociales, ir buscando justicia social, ¿verdad? Así que pues esa es la museografía que queremos mostrar al público, que como podemos ver en las fotografías es tanto público general, pero sobre todo el público de nuestros centros escolares, ¿no?, de nuestros centros básicos, escuelas, colegios, también los de las universidades, ¿no?, los estudiantes de nuestras universidades y desde luego turistas y visitantes del extranjero, ¿verdad? Yo creo que es interesante y yo pues he tenido la oportunidad de ir al museo, ¿no?, ya sea con guía o sin guía, y que de alguna forma también se explica solo, ¿no? Eso es bien interesante porque, pero claro, es mejor que ustedes tienen un grupo de guías y lo interesante es que son también historiadores, ¿no?, y son egresados de nuestra universidad. Claro, tenemos tenemos varios servicios en el museo, tenemos 3 guías que efectivamente son historiadores. De hecho, tenemos un guía que él sabe el lenguaje de los sordomudos, ¿verdad? Interesante, ¿no? Tenemos un guía que es bilingüe también, Un sabe museo hablar inclusivo, inglés y ¿verdad? español, ¿verdad? Incluyente, ¿verdad? Sí, Sí. queremos que sea más incluyente, queremos en el futuro cercano aproximar el museo al público general, que tenemos un proyecto que podemos llamar museo itinerante, ¿no? Es decir, llevar el museo, llevar exposiciones del museo a las escuelas, a comunidades, ¿verdad? Y de hecho, un proyecto importante que tenemos para el mes de julio es que vamos a montar una especie de taller o diplomado de formación de historiadores locales en el tema de la memoria histórica. Vamos a capacitar a historiadores locales de los 18 departamentos del país con el fin, ¿verdad?, de que estos después repliquen esa experiencia e intenten hacer museos de memoria histórica local, ¿verdad? Con la ayuda de los gobiernos municipales puedan abrir o inaugurar pequeños centros, ¿no?, que rescaten la historia local. O sea, un poco lo que queremos hacer es llevar el museo fuera de las puertas y de las paredes de la antigua Casa Presidencial, que como podemos ver aquí en las fotografías, ahí están en la terraza unos estudiantes visitándolo, ¿verdad? El edificio es bellísimo. El edificio de la antigua Casa Presidencial es de los más imponentes del antiguo centro histórico de Tegucigalpa, junto con la catedral, junto con el palacio donde está el Museo de la Identidad Nacional. Son de los edificios más emblemáticos. Entonces, ya de por sí los estudiantes sienten un gran atractivo ahí, sí, pero también queremos llevar el museo fuera de nuestras paredes. Esta imagen en esta fotografía
emblemática, ¿no? Es como cuando uno va a un edificio de esos antiguos, ya sea en Europa o Estados Unidos, y es como la foto obligatoria, Ah, maestro claro, Amaya. esa foto es justamente en la pasarela, ¿verdad? De la escalinata, en la escalinata central que llevaba justamente donde era el despacho, el antiguo despacho presidencial. Al nomás entrar después del vestíbulo, esto es lo que aprecia uno, esa escalinata hermosa que fue construida por un arquitecto italiano que era el arquitecto de Estado, el arquitecto Augusto Bressani, junto con el arquitecto Alberto Bellucci, que fue quien hizo los ladrillos y los pasamanos. Eran arquitectos profesionales que el Estado trajo a principios del siglo XX para hacer estas obras monumentales que hoy en día son envidia de cualquier arquitecto, Claro, ¿verdad? claro, definitivamente. Es interesante este sitio, como usted lo decía al inicio, cómo se encuentra este Museo de la Memoria en un edificio histórico, en el centro histórico, con toda, ahí se tomaron las grandes decisiones de Honduras, por lo menos hasta la época creo que fue la época de Callejas, cuando se movió la Sí. casa presidencial, ¿verdad?, a otro sector. Pero lo importante, lo interesante de todo esto es como digo, el mismo edificio ya es un museo, ¿no? O sea, y aparte de eso, con lo que ustedes tienen, esos elementos integradores, o sea, que creo que es un museo de esos tan agradables que es para estar mediodía. De repente usted anda en el centro y dice, voy a relajarme, voy a conocer aquí el museo, voy a estar acá, voy a sentirme como parte de. Pero finalmente, maestro Amaya, esa casa presidencial se convirtió en la casa del pueblo. Sí, justamente dialogando un día con la presidenta nos comentaban eso, que no solo retornó, ¿verdad?, este espacio que anteriormente había pertenecido solo a esos caudillos militares y políticos que lideraron y gobernaron el país durante casi 80 años y que era un espacio casi inaccesible, ¿verdad? Hoy en día es un espacio no solo para mostrar, ¿no?, la historia política y la memoria histórica política de Honduras del siglo XX, sino también, ¿verdad?, es un lugar que en el espacio académico que se denomina el Salón Azul, que es un salón precioso, era el salón donde los presidentes hacían su gabinete de gobierno y donde recibían las cartas credenciales de los embajadores acreditados en el país. En ese salón nosotros lo prestamos para eventos, para organizaciones o escuelas o instituciones que deseen montar eventos académicos. Organizamos exposiciones, aquí podemos ver a los niños justamente allí en el Salón Azul, que es un salón como de los palacetes europeos, de París o de Madrid, ¿no? Ajá. Allá del Paseo de Recoleta. Palacio Linares. El Palacio de Sí. Linares. Organizamos ahí exposiciones de pintura de niños, organizamos ahí muestras de películas de cine internacional, organizamos conferencias. Es decir, este espacio efectivamente ha retornado al pueblo y es parte, creemos, de las políticas culturales de refundación de la presidenta Xiomara Castro, que junto con el gobierno local que preside mi tocayo, don Jorgito Aldana, ¿verdad?, que está restaurando el antiguo Palacio Presidencial. La idea es que creemos una especie de circuito cultural ahí. Nuestra universidad ya rescató el antiguo Paraninfo Universitario, de modo que quede ese circuito que sea público, ¿no?, que sea el Museo de la Memoria, el Paraninfo Universitario, el Palacio Municipal y la Casa Morazán, como un gran circuito cultural que rescate los espacios públicos culturales del centro de la capital. Ojalá que estos proyectos continúen para que el pueblo tenga también no solo derechos políticos, sino derechos culturales. Qué interesante, ¿no? Realmente, porque esa propuesta, esa forma o estilo que ustedes están proponiendo, lo vale, porque usualmente nosotros llevamos estudiantes de la clase de Historia de Honduras, de la carrera de Historia, y necesitamos poder cubrir estos espacios. Y qué bien que ustedes que están ahí a cargo como historiadores, como pues profesores de historia, pues tengan esa visión. Y yo creo que
que tienen que ser, este tipo de proyectos tienen que mantenerse a perpetuidad, es decir, no son para un tiempo determinado, son la historia, la memoria, no es para un rato, una época, es para poder fomentar esa identidad. Y nosotros los historiadores, esa es la labor que hacemos, ¿no? Fomentamos la identidad. Y es lo que necesitamos los hondureños, ¿no? Esos elementos que nos van uniendo, ¿no? Toda una coerción, vamos a decirlo así, que llega a formar lo que es una identidad histórica. Y eso, esos sitios nos lo ayudan. En este Museo de la Memoria, maestro Amaya, ¿cuál sería así como esa línea que ustedes siguen? ¿Cuál es ese hilo que ustedes siguen? Que aquí inicia y luego después aquí termina. Entonces, ¿cómo va ese orden? Sí, básicamente el hilo narrativo arranca desde la Guerra Civil, los últimos 100 años. Okay. La Guerra Civil de 1924, pero no narramos una historia como oficial, sino que, por ejemplo, ahí nos centramos en la gran labor autonomista y nacionalista que hizo Froilán Turcios cuando los marines norteamericanos invadieron Tegucigalpa. Después pasamos al periodo de la dictadura de Tiburcio Carías Andino, pero no nos sentamos en la historia oficial, sino en las resistencias ante la dictadura. La dictadura impuso el lema de entierro, encierro, destierro contra los liberales, contra los comunistas. Después de la década de los años 50 nos centramos en explicar no tanto el gobierno de Juan Manuel Gálvez, que sí se explica el contexto, sino más bien las grandes luchas sociales de la huelga bananera de 1954 que trajo a la postre los derechos ciudadanos y los derechos laborales. De la década de los años 60 y 70 narramos las luchas estudiantiles y las luchas sociales de movimientos campesinos y después finalmente cerramos la historia con la década de los 80 y 90 con desgraciadamente el infortunio de la década perdida y los desaparecidos, para cerrar finalmente con la última sala con el golpe de Estado de 2009 y la organización de la resistencia popular y luego la lucha, ¿no?, que tardó varios años hasta que finalmente llevó al poder en el 2022 al gobierno de libertad y de refundación. Es decir, es una historia como de las resistencias y las luchas sociales de los últimos 100 años. Prácticamente ahí tenemos toda una historia ilustrada sería básicamente del siglo XX, ¿no? Una historia un poco de, como yo lo comentaba, de luchas y que es también parte de lo que estudiamos los historiadores para poder comprender algunos hechos, algunos fenómenos sociales e históricos de hoy día. Ahora, si las personas, maestro Maya, quieren ir al Museo de la Memoria, porque hemos visto, usted nos presentó fotos donde aparecen escuelas, colegios, bueno, hemos ido también nosotros como universidad. ¿Cuál es el procedimiento? Sí, el museo está abierto todos los días de lunes a sábado, de 8 a 4 de la tarde. Para estudiantes tiene una entrada de 35 lempiras. Y para el público general, 60 lempiras. Y nada más, se paga la entrada. Tenemos una opción que es que un par de veces al mes damos una entrada de cortesía a escuelas que vienen de comunidades lejanas de sectores muy vulnerables socialmente. Hemos recibido ya escuelas de Choluteca, hace una semana de Ocotepeque, de Comayagua, de Olancho. Es decir, la idea es atender al público de aquí de Tegucigalpa y a las excursiones que nos vengan de la mejor manera posible, y aquellos colegios, ¿no?, que deseen tener algún pase de cortesía, que sean de comunidades muy postergadas, pues se pueden contactar con nosotros y arreglamos poder darles cortesía, ¿no? Y las demás escuelas pues pagan una entrada a los niños de 35 lempiras.
Hemos visto también que ustedes tienen, obviamente, esa conexión con los diferentes museos de Tegucigalpa, pero más esa labor, ese trabajo que tienen en conjunto con el Museo Casa Morazán. Sí, efectivamente, queremos formar una red. Hemos hablado de hecho, con los compañeros del Centro de Arte y Cultura de la Universidad que están en el antiguo Paraninfo. Hemos hablado con el director de la Casa Morazán, con el abogado Carlos Turcios, y también con otros amigos del Museo Histórico Militar. Vamos a ver si integramos a la gente del Museo de la Identidad Nacional para formar una red de centros culturales del centro para poder hacer visitas guiadas conjuntas, de modo que los niños puedan hacer visitas en una jornada diaria, ¿no?, a todos los museos de la ciudad, es decir, matar 3 o 4 pájaros de un tiro. Interesante, y eso es bien importante, ¿no? Sí. Porque parte de la formación de los estudiantes, ya sea de primaria, secundaria y también de la universidad, es tratar un poco de ilustrar esa historia, ¿no? Y los museos nos ayudan a poder entender mejor, y aparte de eso, de tener ese contacto con estos sitios de mucha trascendencia histórica. Uno lo mira, la Casa Presidencial, la antigua Casa Presidencial, que hoy día se le conoce, solo la casa tiene una gran cantidad de historia increíble, arquitectónica, una historia de todas las divisiones política, económica. Ahí llegaron personajes importantes durante estuvieron todos estos presidentes. Realmente es una casa, es una verdadera cápsula de tiempo, ¿no? Sí, nosotros de hecho empezamos la charla en el jardín de la Casa Presidencial para explicarles, ¿no?, la historia arquitectónica, porque tiene unas características peculiares. Es la única casa presidencial de toda América Latina que tiene algunas características de estilo neogótico. Claro, el edificio es ecléctico porque tiene neogótico, neorrenacentista, ¿verdad? Neoclásico tiene algo. Es ecléctico, pero en buena parte del edificio se le mira como neogótico, como si fuera una fortaleza gótica, militar. De hecho, algunos niños nos dijeron que si se grababa un capítulo de Juego de Tronos en Tegucigalpa, se podía grabar ahí, y yo le dije, tiene razón. Sí. Entonces le explicamos la historia del edificio y realmente les comentamos, ¿no?, que Tegucigalpa en ese momento, en 1921, tenía aproximadamente 60,000 habitantes. Pero la realización de ese proyecto arquitectónico realmente dotó por primera vez a la ciudad de un palacio presidencial realmente señorial, a la altura de cualquier casa presidencial de América Latina. En ese mismo momento, si hubiera una figura como un leviatán que hubiera arrancado la antigua casa presidencial de Tegucigalpa y se la hubiera llevado a la Ciudad de México o a Buenos Aires, perfectamente hubiera encajado como la casa presidencial de la Ciudad de México o de Buenos Aires. Es decir, que Tegucigalpa se engalanó con un edificio, con una belleza artística, arquitectónica, digna de cualquier país serio, ¿verdad? Yo imagino, maestro, que usted cada vez que va a trabajar ahí y entra, le pareciera que más bien anda visitando un museo, no como un trabajo. Sí, de hecho es como viajar en una cápsula del tiempo al pasado, ¿verdad? Y también le contamos los personajes importantes que llegaron infinidad de personajes importantes. Charles Lindbergh, el primer aviador que atravesó sin escalas el océano Atlántico. Llegó Nelson Rockefeller, el hombre más rico del mundo. Llegó el expresidente Richard Nixon, Ronald Reagan, en fin, o sea, llegaron personajes importantes de la historia. Se podría hacer como un proyecto, una galería de fotos. Claro, vamos a hacerlo. De hecho, tenemos pendiente hacerlo. Claro. Sí. Miren que cómo venimos a amarrar pues todos estos grandes personajes que pues llegaron, conocieron, y ahora estamos nosotros ahí, y el privilegio que tiene el maestro Amaya, pues de que tiene ahí su oficina. Yo solo me recuerda, maestro Amaya, cuando estudiamos en España, yo iba al Palacio de Linares y al fondo se me miraba la puerta de Alcalá. Yo decía, qué privilegio de uno poder ver todos los días la puerta de Alcalá. Te imagino que el suyo es igual, ¿no? Poder entrar todos los días a la antigua casa presidencial
un lugar emblemático importante. Bueno, maestro, en este poco tiempo que ya nos queda, ¿qué es lo que usted sugiere? O sea, ¿qué es lo que puede venir a futuro? Ya usted lo mencionó, pero a futuro, porque la idea es que este proyecto, que es un gran proyecto, se mantenga con este gobierno, con los gobiernos que vienen, porque al final la historia es de todos, ¿no? Nos pertenece a todos, no a un partido determinado, sino que nos pertenece a todos y a todas, y que hay que mantenerla de una u otra forma, ¿no? Porque qué interesante suena, ¿no? La antigua Casa Presidencial, el Paraninfo, que es administrado por nuestra universidad, la Casa Morazán, el Museo de Historia Militar. O sea, realmente eso le da vida al centro histórico de Tegucigalpa. Sí, yo mientras esté en el museo, pienso estar un tiempo, ¿no? Para dejar arrancada como la gestión y funcionamiento. Voy a dejar finalmente en un informe varias sugerencias. Una de ellas es que en el futuro, ¿no?, se amplíe el presupuesto y que tratemos de mostrar una museografía un poco más interactiva. O sea, yo sueño que tengamos una sala que los niños entren y puedan tener visores en los que puedan ver personajes históricos de la época, ¿no? O puedan ver recreada la historia de Honduras en 3D, por ejemplo, claro, como en los grandes museos europeos y de Asia. Es decir, en el futuro yo lo que pienso es que la museografía sea un poco más interactiva, desde luego que tengamos más presupuesto para tener más museografía. Y yo creo que a nivel general lo que vamos a sugerir es tratar de involucrar más al gobierno local, al gobierno de la alcaldía municipal y también al Ministerio de Cultura y desde luego a la Casa Presidencial, para que se proyecte en los próximos años un plan de rescate integral del centro histórico de Tegucigalpa. Ya el alcalde ha logrado varias cosas, ha restaurado el Parque La Leona, el Parque Herrera, pero hacer un proyecto más integral de modo de heredar, ¿no?, a nuestros hijos y nietos bastantes centros culturales y museos en el centro, que el centro histórico sea la zona de los museos de Tegucigalpa. Y además, recuperar muchas casas y espacios culturales, peatonalizar, de modo que el centro vuelva a tener una valorización fuerte de sus espacios públicos para que sea el lugar donde vayamos a caminar y a pasear y aprender historia los ciudadanos. En este momento todavía el centro está bastante descuidado, bastante deteriorado, pero creemos que tiene el encanto. El centro de Tegucigalpa es diferente de todas las capitales de Centroamérica porque fue un entorno minero. Entonces el centro de Tegucigalpa es bellísimo en realidad, solo merece ser intervenido, tener un plan de restauración, de rescate integral para que sea el lugar turístico de Tegucigalpa. Y yo voy a luchar por ver un día que Tegucigalpa sea el espacio turístico y cultural de la capital de la República. Bueno, se piensa, se proyecta y se hace. Así todo comienza, así que le apoyamos en este gran proyecto, maestro, y agradecemos. Gracias. Haber estado con nosotros aquí acompañándonos en una historia, un café, hablando un poco de lo que es la historia del Museo de la Memoria. Y pues recuerden que estamos siempre en todas las redes oficiales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, siempre agradecidos con nuestros invitados que aportan con estos conocimientos y a invitarlos que vayan a conocer el Museo de la Memoria y todo lo que encierra básicamente aquí vamos a decirlo así, el centro histórico de Tegucigalpa. No me resta más que despedirme, agradecerles y vernos en el siguiente programa. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Que tengan un feliz día y recuerden, tenemos un video que pues les hemos traído para que ustedes lo puedan disfrutar hablando acerca de este museo, el Museo de la Memoria. Disfrútenlo.
Entre los hechos abordados en el Museo de la Memoria se encuentra la Guerra Civil de 1924 y sus repercusiones en la vida política del país. La política de seguridad del régimen de Tiburcio Carías Andino, simbolizada por su frase encierro, destierro o entierro, así como las transformaciones administrativas de la década de 1950, la huelga bananera y el papel protagónico de las mujeres en la conquista del sufragio femenino. Asimismo, se destacan los logros como la autonomía universitaria, la promulgación del Código del Trabajo y el avance de los derechos laborales. El recorrido concluye con un análisis de los gobiernos militares y la difícil década de los años 80, marcada por una intensa búsqueda de paz y una democracia participativa. Finalmente, el museo dedica un espacio a la memoria de la lucha campesina e indígena, frecuentemente relegada al olvido, visibilizando las múltiples formas de represión, desplazamiento y marginación que han enfrentado estos sectores a lo largo de la historia hondureña.